Hola, ¿qué tal Venezuela? Gracias por permitirme llegar nuevamente a tus hogares, redes sociales, sitios de trabajo. Aquí estamos de vuelta en la entrevista por lapatilla.com y hoy iniciamos nuevamente compartiendo este escenario con el doctor en Ciencias Políticas, profesor universitario también, coronel del Ejército retirado, José Machillanda Pinto, a quien le damos la bienvenida, coronel. Y doctor, gracias por estar con nosotros acá en La Patilla. Gracias a ti por la invitación. Doctor, se ha escuchado mucho en estos últimos días, en este fin de semana sobre todo, que hay como especie de revueltas en los cuarteles, hay como hay una inestabilidad en este momento en el estamento militar. ¿Qué información maneja usted y qué puede estar ocurriendo en el área castrense? Gracias por la invitación. Yo estoy seguro, distinguidos televidentes y escuchas de este importante programa, que cuanto ocurre en el cuerpo armado no es otra cosa más que una expresión de la irresponsabilidad de quienes tienen el ejercicio del mando, pero además la presencia de lo que se entiende desde el punto de vista sociológico como la miseria exponencial. Lo que está pasando indiscutiblemente en la organización es simple. No hay mandos, no hay comandos. Frente a un hecho tan trascendente como ese, no hay, por ejemplo, quien garantice el adiestramiento que le corresponde al personal de oficiales, suboficiales y tropas. Pero tampoco el rancho, tampoco la paga. Es decir, hay a lo interno de la organización causas que se llaman necesarias y suficientes para que el estamento militar, otrora, hoy cuerpo armado, sienta la necesidad de expresar por la vía de la violencia interna, por la vía de la insubordinación y por la vía del desacato, que no está de acuerdo con lo que está pasando a lo interno de la organización. No está de acuerdo porque aquí hay un proceso que se viene manejando desde el año 2017 que tiene que ver con la tiranía impuesta por un hiato que es Nicolás Maduro y Padrino, quienes creen definitivamente que pueden convertir, después que han destruido el sistema político, pueden capturar la república. Yo creo que estamos en presencia de lo que se llama militarmente un toque de retreta, un toque de alerta, un toque que debe ser interpretado como una acción a lo interno de la organización para que la sociedad civil, para que el sistema interamericano y el mundo entienda la gravedad que existe en Venezuela, habida cuenta que después de la miseria exponencial que hoy se expresa en revuelta, lo que viene es lo que se llama la calamidad político-social. Coronel, ¿hay meritocracia, hay liderazgo actualmente en la Fuerza Armada? ¿Qué está pasando entre el Ministerio de la Defensa, entre el Ministro de la Defensa y los diferentes componentes, específicamente en el Ejército? Yo creo que lo que está pasando en la institución militar viene desde el año 2002, cuando el fallecido Chávez se le ocurrió, en un hecho que se llama el momento político militar revolucionario, introducir a lo interno de la organización tres elementos perversos, uno más que otro. El comisario político, el delator, ya por ahí vayan ustedes pensando lo que eso significa, un comisario político y un delator, y además un caporal. ¿Qué funciones tienen a lo interno? Hay un grupo, ellos, dentro de esta situación pastosa que existe a lo interno de la organización. Esa organización no es una organización militar, no obedece al concepto exacto de la institución militar. Quienes hoy llaman Fuerzas Armadas a eso se equivocan. Ahora bien, ¿por qué en esa supuesta organización hay estos problemas? Bueno, porque hay quien delata, hay quien se ocupa de informar quiénes son los que tienen que ascender y no hay meritocracia. Pero además existe en la organización un proceso de corrupción desgraciado que es absolutamente cuantificable en quienes son generales. Pregúntense ustedes, distinguidos televidentes, ¿cómo viven esos señores generales? ¿De dónde obtuvieron esos recursos? Ahora bien, mientras eso ocurre en ese cuadro de corrupción, la institución no tiene una misión, la institución supuestamente organizada para la defensa no existe. Y después hay un problema que es el siguiente. Aquí vimos cómo un grupo de individuos paramilitares que están acuartelados en eso que se llama el 23 de enero, retaron al ministro de la Defensa. El ministro de la Defensa, ¿qué hizo cuando vino porque estaba en Rusia? Nada.
porque haber hecho de la declaración que hizo, se queda allí. ¿Y por qué no actuó? Y en este momento, cuando hay una revuelta y específicamente ocurre a lo interno de lo que se denomina el elemento terrestre, ¿qué pasó con el comandante Churio? ¿Qué explicación tiene el comandante Churio para la sociedad y para el ministro? ¿Y qué pasó entre el ministro y el comandante del ejército? Todos nos hacemos esa pregunta. Eso habla indiscutiblemente de el doloroso cuadro, vergonzoso cuadro de inestabilidad que existe a lo interno de la organización armada. Coronel, ¿cómo influye o qué repercusión puede tener esta revuelta, lo que usted llama revuelta dentro de los cuarteles, con la sociedad, y qué repercusión tiene con el sistema político venezolano? Esa no es una pregunta fácil, ¿no? Aquí tenemos que entrar en ese proceso que se llama de hermenéutica y hacer una interpretación. Permítame respetuosamente hacer la interpretación que yo creo existe en función de lo que dice la curva de hechos políticos y el entorno interno militar. La interpretación que tiene el Centro de Estudios de Política Proyectiva en sus expertos es que ese planteamiento es una alerta, es una exposición pública, comunicacional y notoria para que la sociedad civil que se organiza para no perder la república que pretenden asaltar estos bárbaros de la tiranía, el bestiario militarista, le explica al mundo a través de una conducta profundamente complicada a lo interno de ese espacio, pero también es un mensaje para el sistema interamericano, pero además es un mensaje para el mundo. La situación de Venezuela es insostenible desde cualquier punto de vista. Es absolutamente cierto que desde el 20 de octubre del año pasado vivimos en una situación de guerra civil en donde hay dos bloques absolutamente contrarios entre los ciudadanos venezolanos que estamos en total y completo desacuerdo. Dentro de esa guerra civil se pretende decretar un proceso electoral el próximo 20 de mayo que es absolutamente irrito, no tiene ningún sentido, no da ninguna garantía. Dentro de esto hay una conmoción entre el cuadro de generales que definitivamente, ante lo que ha ocurrido, la percepción es que no tienen ejercicio ni control sobre la organización y sobre las unidades. Coronel, lo atajo en eso que acaba de decir. En esta convocatoria de elecciones, esta insurrección militar podría llevar a que el Plan República no asista a ese evento, o no coordine ese evento, o no tenga la logística para que se desarrolle ese evento. Yo lo afirmé, y lo afirmo porque si el Plan República es un plan de seguridad, requiere que haya unidades, requiere que haya disciplina, requiere que haya efectivo y que haya una orden de operaciones. Si no hay efectivo, si no hay suficientemente hombres alrededor de lo que llaman los mandos, la pregunta que se hace cualquier ciudadano es: ¿cómo se garantiza ese plan? ¿Quién va a ser el comandante? ¿Cuántos van a ser los efectivos? Este país hoy está viviendo una de las crisis de carácter alrededor del espacio militar más complejas que se conozcan en la historia, y cualquier hecho o acto que comprometa al elemento militar genera dudas. ¿Qué deben esperar o cómo debe contribuir el ciudadano con lo que usted llama grupo armado, o lo que conoce la sociedad como Fuerza Armada Nacional? Es igual complejo, Daniel, explicarlo, porque Venezuela pareciera, dentro del momento actual, cuando uno estudia por la vía de la data, cómo y de qué forma se comportan las organizaciones, que no hay un proceso de vinculación. En este momento, lo que se puede entender o se puede conocer como la sociedad civil, que está cimentada bajo el criterio de quienes somos demócratas y de quienes creemos en la democracia, definitivamente no tenemos un proceso de relación o vinculación con el cuerpo armado, porque además no se sabe quién es el que comanda, quién es la autoridad. El país hoy, dentro de esta situación absolutamente en un ambiente político militar, un ambiente político real electoral,
no tiene orientaciones, no se ven vectores. Lo que hay es un proceso de confusión total. A mí la impresión que me da es que si hay una ciudadanía que sea capaz de oír eso que pudiéramos llamar como un toque de retreta del elemento a lo interno para con la sociedad, eso pueda conjugar de alguna forma un proceso de cercanía entre lo que ha pasado a lo interno de la organización, fundamentalmente del terrestre, el cuerpo mente terrestre, que se llama revuelta, y que eso pueda darle una señal a quienes hoy nos organizamos en aras a buscar los medios, formas y modos de que no perdamos la república. El sistema político venezolano fue destruido por este bestiario militarista. Lo que tenemos entonces nosotros que hacer es organizarnos de tal manera que no se pierda la república, que no se pierda el gentilicio y que se entienda que la venezolanía está mucho más allá de un socialismo inmoral, bastardo y primitivo. Yo soy de los que piensa y cree ciertamente que estamos frente a una oportunidad histórica para recuperar la república y para entender que la república tiene que ir a la democracia entendida como aquella ecuación simple, distinguidos radioescuchas, que entiende que el individuo está por encima de la comunidad y del Estado. Esa es la ecuación democrática a la cual nosotros debemos acceder en esa posible conjunción entre el toque de retreta de la revuelta y la ciudadanía que se organiza. Coronel, recientemente ha habido degradaciones en lo que es el estamento militar. Vimos una lista de varios coroneles, de generales que fueron dados de baja y que fueron degradados de sus jerarquías. Esto no da pie a que en la próxima Venezuela las personas que están ahorita, que han infringido la ley, que han infringido el estamento militar, también pasen por esta misma situación. ¿Es normal lo que están haciendo? ¿Está bajo la jurisdicción militar o es algo arbitrario? Las degradaciones que han hecho, dicen los juristas, yo no soy abogado, de que han sido contrarias a lo que está establecido en las leyes. Es un proceso lo que tiene que ocurrir con una degradación. Y lo que ha hecho este régimen arbitrario y primitivo, pero además cobarde, eso hay que decirlo, esas son acciones de cobardía. No hayan que hacerse con el cuerpo armado. Hay supuestamente una confrontación entre lo que se llama el chavismo, que tiene que ver con el grupo de hombres que conspiraron para el golpe de Estado del 4 de febrero del 92, y un grupo de individuos que han venido organizándose alrededor de Padrino López, que quieren desplazar a quienes realmente se entienden como depositarios de la conceptualización del militarismo en Venezuela. Tanto el militarismo en Venezuela como lo que se dice madurismo son contrarios a lo que piensa el ciudadano venezolano. Son contrarios a lo que la mayoría creemos, porque el elemento militar, ¿dónde aprendió a hacer gobierno? ¿Quién dijo que la eficiencia supuesta del elemento militar a lo interno del cuerpo armado se puede aplicar en el cuerpo societal? Solamente los torpes pueden creer que eso es cierto. En consecuencia, el fracaso que tiene este proceso supuestamente revolucionario no es otra cosa más que un militarismo acendrado, obsecuente y primitivo que cree todavía en el plan de Machete y en la Peinilla. No, Venezuela hace tiempo ha ido penetrando poco a poco la conceptualización de la democracia, de la igualdad, de la ciudadanía, y ellos no quieren entenderlo porque ellos quieren seguir creyendo como en la década del 70, cuando comenzaron a conspirar en eso que se llama el ejército bolivariano. Coronel, si le preguntara cuál podría ser o cuál sería su tesis de qué le depara, por ejemplo, al actual hoy ministro de la Defensa, ¿qué le depara a él en un futuro y qué le depara a todas estas personas que están ahorita comandando en los diferentes componentes? Yo creo que después de que pasemos esta desgraciada y dolorosa coyuntura política, social y económica que tenemos, todo este grupo de hombres se convertirán en la vergüenza de la sociedad venezolana. Serán enjuiciados. Pero hay un aspecto más importante, yo creo que es clave. Surgirá una nueva ética ciudadana y tendrá que imponerse un proceso de ética a lo interno de la organización militar cuando se reconceptualice. Esto tiene que decirse porque esto es importante. El elemento que hoy está en fila es un elemento primitivo,
que no tiene capacidades en ningún orden. Hoy, una organización militar se maneja por una ecuación que se llama SIALA 4 SIR. Les guste o no les guste a quienes hoy constituyen esa organización primitiva, esa ecuación dice que cualquier elemento armado que se ocupa de la defensa en el Estado, porque además es una institución que es costosa, peligrosa y delicada, tiene que ser capaz de tener comando, control, comunicaciones y cibernética. Cuando se tiene cibernética, se puede hacer inteligencia, se puede hacer vigilancia y se puede hacer reconocimiento. Es decir, se puede tener el objetivo, se puede vigilar el objetivo y se puede destruir el objetivo. Eso, solo y solo eso, es lo que puede ser la organización que tendrá que ser reconceptualizada. Y entonces habrá una organización nueva, con una concepción estratégica, con una serie de cuerpos que no serán los que hasta ahora ha tenido la República, porque no puede ser que la República siga siendo manejada bajo la concepción del plan de Machete y de la Peinilla. Coronel, ya estamos sobre tiempo y no quisiera despedirme antes de preguntarle qué está pasando a nivel geopolítico militar, cuál es la influencia extranjera en el caso de Venezuela, cuál es su análisis. Yo creo que hay una disputa que tiene que ver con el problema geoestratégico del mundo y eso lo deja suficientemente claro la solicitud de Trump para que el presidente Pence vaya al Consejo de Seguridad de la OEA. Y lo que va a pasar allí, a mí no me cabe la menor duda, desde el punto de vista político y desde un punto de análisis prospectivo, es que Pence va a decir que en América Latina no va a ocurrir lo que ocurrió hace 60 años, cuando el presidente John F. Kennedy permitió, por un fracaso en una operación militar que se llama Villa de los Cochinos, que se instaurara en el área del Caribe un comunismo. Después de eso, viene la reunión de los presidentes en Perú. Estemos atentos. Ese es el día que todo el mundo va a estar pendiente de lo que ocurre en América Latina. Y ahí pudiera existir perfectamente un planteamiento del presidente Trump con respecto a dinamizar las tareas que hace la Cuarta Flota y, ¿por qué no?, a pensar en el TIAR de acuerdo a lo que está asegurado en el sistema interamericano. ¿Su percepción sobre las últimas detenciones de efectivos castrenses o militares retirados? Bueno, yo creo que es la expresión brutal, primitiva y cobarde de unos hombres que están en el gobierno, que no hayan qué hacer y que actúan en función del chisme. Entonces arrestan a la gente y la maltratan y la vejan porque fueron individuos que fueron partes de esa organización que se llama la Revolución, que hoy no les son útiles y que sin sentido, sin orientación, pero más de una manera cobarde, accionan creando dolor y creando complicaciones dentro de la situación que vive el país. El país, este régimen, lo está propiciando y lo está potenciando para la violencia. Nosotros los ciudadanos, los que creemos realmente en la democracia, tenemos que evitar caer dentro de ese juego, dentro de esa tentación, y tenemos que ver casi de manera seria y sólida cómo nosotros confrontamos a este primitivismo político y cobarde. Puntual y en síntesis, coronel, ¿qué debilidades tiene la Fuerza Armada Nacional actualmente? Es inoperativa. No tiene capacidad absolutamente de nada. No se conoce lo que es una orden de operaciones. No se tiene noción de lo que es la defensa. No tienen que ver con una cosa que se llama la economía paralela, que se convierte en una de las nuevas amenazas. En conclusión, es una institución que está impuesta y está obligada a ser reconceptualizada. Y ese proceso, que es un proceso que tiene que ver con la sociología militar y que tiene que ver con la geopolítica, será una de las grandes responsabilidades en el proceso de transición de la República. Vamos a una transición entonces. Vamos a la transición, no queda caso. Yo soy de los venezolanos que cree que vamos a un proceso de transición, que se perdió el sistema político, pero que no se va a perder la República, que va a haber coraje, que va a haber organización
y que vamos a ser capaces de reinstaurar por la vía de la decencia un sistema político democrático. Para los jóvenes, coronel, ¿viene una mejor Venezuela? Indiscutiblemente, este es un país único. Mucha gente se va en la condición que vivimos por el desespero, y eso no es criticable. Ahora, un país que tenga las posibilidades y capacidades como Venezuela, yo no conozco en el mundo. Aquí todos los días es primavera, todos los venezolanos somos iguales, todos nos queremos. A lo mejor somos demasiado llanos en nuestra manera de ser. Quizás requerimos algo de disciplina y de rigor académico, pero si eso lo logramos, este será un país que tendrá capacidades extraordinarias. Recuerden, en el año 76, este país tenía puertos, tenía carreteras, tenía aeropuertos, tenía aviones, tenía todo. Eso lo seguimos viviendo hasta que la partidocracia dentro de la democracia inacabada fue irresponsable y corrupta. Perdió el norte y ahí viene la desgracia de la militarización. Militarización que se convierte por la vía de Castro y de Chávez en un proceso absurdo, sin sentido, sin lógica. Y llegamos a este caos. De este caos tenemos que salir y lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, doctor José Machillanda, gracias, coronel retirado del Ejército. Gracias por venir aquí a La Patilla. Ya ustedes lo escucharon, saquen ustedes sus propias conclusiones. Trabajamos para ustedes, todo el equipo técnico y profesional de lapatilla.com. Será hasta una próxima oportunidad. Me despido de ustedes, que tengan un feliz día.